Hola, bienvenidos a mi canal Nimi Lowsen. Hoy voy a hablar del libro de Stefan Zweig, Mendel, el de los libros. Y sabéis que cuando hablo de un libro, cuando comento un libro, me gusta un poco hablar de la historia personal de este libro, es decir, cómo he llegado a este libro. Pues bien, en el caso que me ocupa de este pequeño librito, es que hacía poco había leído el fantástico libro Fusé, también del mismo autor, Stefan Zweig, y viendo uno de los canales que a veces veo, de los pocos que veo por internet, uno que se llama Pura Virtud y de una persona que se llama Pedro Guillermo Mas, que normalmente suele hablar de literatura. En uno de estos vídeos veo que Pedro Guillermo estaba hablando con el escritor Antonio Martí Monterde sobre su libro Poética del Café. Y hay un momento de la conversación en que sale a colación este libro, de Mendel, de los libros. Y el escritor, Antonio Martí, no duda en decir que para él es el mejor libro de Zweig. Y claro, yo después de haber leído este libro que me parece fantástico de este autor, pues oír una persona como es el escritor Antonio Martí, que también había leído muchísimo a Zweig, decir que este es su mejor libro, pues lógicamente me llena de curiosidad y bueno, y decido leerlo. Además es un libro que se lee en un momento porque tiene 57 páginas de unas hojas muy pequeñas, fijáis mi mano, y además la letra es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, primero os hablaré un poco, haré una pequeña sinopsis de qué va el libro, ¿no? La historia trata de un vendedor ambulante de libros que cada día está sentado en el Café Gluck, absorto en sus libros. Y tiene una peculiaridad que está muy bien definida aquí en la página 19, que dice: de cualquier obra que hubiera aparecido lo mismo hacía 2 días que 200 años antes, conocía de un golpe el lugar de publicación, el editor, el precio, nuevo o de anticuario, y de cada libro recordaba con una precisión infalible al mismo tiempo la encuadernación, las ilustraciones y las separatas en facsímil. Veía cada obra, lo mismo daba que la hubiera tenido en sus manos o que solo la hubiera entrevisto en una ocasión y de lejos en un escaparate o en una biblioteca, con la misma claridad con la que ve el artista, con la misma claridad con la que el artista ve sus creaciones interiores, aún invisibles para el resto del mundo. Recordaba, por ejemplo, que un libro aparecía en oferta en el catálogo de un anticuario de Ratisbona por unos 6 marcos y de inmediato que ese mismo libro se habría podido adquirir en un ejemplar diferente hacía 2 años en una subasta en Viena por 4 coronas. Y a la vez se acordaba también del comprador. No, Jacob Mendel no se olvidaba nunca de un título, de una cifra. Pues bueno, esta es la peculiaridad de este personaje, y es que se sentaba en este café y pasaba todo el día en el café, ensimismado con sus libros. Hay un pasaje muy bonito de cómo describe cómo estaba de absorto, enfrascado en sus libros, que no atendía a nada de lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Entonces, la historia está vista desde una persona que en su día tiene una necesidad de buscar, si mal no recuerdo, de libros de Mesmer y no encontraba en ningún sitio, y entonces le dicen que vaya a ver a Mendel y bueno, y le empieza a dar un montón de información sobre los libros de este personaje. Entonces regresa esta persona regresa al café mucho tiempo después, no sé si eran 20 años después, por casualidad, y de repente se acuerda de este personaje que en ese momento ya no está en el café. Y entonces esta persona se interesa un poco saber qué ha sido de este personaje tan peculiar, ¿no? En este libro yo he encontrado un montón de cosas que para mí son muy interesantes, y además cómo las escribe Zweig, ¿no?
una de las cosas que me ha chocado y que me ha gustado muchísimo, que creo que es aplicable a nuestros días, es la visión del mundo real, o bueno, el mundo que nos venden como real, ¿no? Y esta persona, Mendel, está totalmente ausente de este mundo real, ¿no? Y entonces esta ausencia del mundo real hace ver ese mundo real como ridículo. Yo, por ejemplo, me pasa que no me gusta muchísimo no me gusta ver la televisión, no me gusta ver las noticias, los debates políticos. Entonces, si a mí me pasa que si durante un montón de tiempo no he visto, por ejemplo, debates políticos, cuando después escucho alguno, pues me parecen, tienen un cierto punto incluso de ridiculez, ¿no? También otra de las cosas que he encontrado muy interesante en este libro es el mundo actual. Es decir, el nuevo Café Gluck, hay un momento del libro en que este Café Gluck cambia de propietario, ¿no? Y yo creo que el nuevo propietario representa un poco lo que sería la sociedad actual, el nuevo empresario de hoy en día, ¿no? Y entonces este nuevo empresario se centra en cuestiones de rentabilidad y el valor de las personas que están en el café, como el señor Mendel, viene determinado por su nivel de consumo y no por su sapiencia. Sobre este tema quiero hacer una referencia en un vídeo posterior, también referente en el tema de la literatura, ¿no? Y hay un tema de lo que sería la parte del contrato y lo que sería la parte del estatus, en el sentido de que Mendel sería como una obra de arte desechada porque no es rentable, mientras que el cliente habitual, el consumidor, sería el bestseller, que a pesar de no tener quizás la sapiencia de este personaje, del señor Mendel, a nivel económico es más interesante. Y esto pasa un poco en la literatura, es decir, no se trata de mirar la calidad literaria del libro, sino si realmente ese libro vende o no vende. Incluso aunque veamos que no aporta nada a nivel literario, ¿no? Y esto, pues bueno, esta metáfora la veo un poco en la decisión que toma, como si fuera un empresario o un editor que descarta un libro que dice, bueno, este libro es a nivel literario, a nivel de estatus de literatura, es fantástico, pero no voy a vender nada porque no me va a ser rentable económicamente, ¿no? Con lo cual lo desecho. Y por último, una de las cosas más bonitas que he encontrado en este libro es cómo habla Stefan Zweig del valor del libro como un vínculo entre los seres humanos. Y bueno, en esto os quiero leer la última página. Veis que es fantástico este último párrafo que dice: pues ella, aquella mujer sin estudios, al menos había conservado el libro para acordarse mejor de él. Yo, en cambio, me había olvidado de Mendel, el de los libros, durante años. Precisamente yo, que debía saber que los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defenderlos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Si realmente el valor del libro es unir a los seres humanos y defenderlos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido, desde luego que este libro ha contribuido, y de qué manera, con la inmortalidad vigente de su autor Stefan Zweig. Gracias por escuchar